Estamos estudiando conocer a Dios. El tema 2, el tema 3, ya es el tema 3, que le traigo hoy es el Dios que no cambia. El Dios que no cambia. El texto base que vamos a estudiar, mis hermanos, es Hebreos 13, versículo 8. Váyalo buscando, por favor, para leerlo. Hebreos 13, versículo 8. Hebreos 13, versículo 8. ¿Tiene? ¿Ya lo encontró, hermano, o no? Dice la palabra del Señor, Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Entonces, mis hermanos, esto significa que Dios es inmutable, ¿cierto? Es decir, que Dios no cambia, que siempre ha sido el mismo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, lo fue ayer, lo es hoy y lo será por los siglos. Es muy importante entonces, mis hermanos, conocer al Dios de la Biblia, al Dios inmutable. Amén. Y versículo 9 dice: no os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas. Aquí cabría, mis hermanos, hacernos un par de preguntas. La primera pregunta es: ¿en cuanto a qué? O sea, ¿cómo dice? No se dejen llevar de doctrinas diversas y extrañas. ¿En cuanto a qué? ¿En cuanto a quién? Esas son preguntas que debemos de hacernos, mis hermanos. Entonces es en cuanto al conocimiento de quien fue ayer, es hoy y será mañana. Es decir, conocer a Dios. Esto es lo que significa. Amén. Continúa diciendo el versículo 9, dice: porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Y la gracia, mis hermanos, es netamente espiritual. Amén. Dice, no con viandas, es decir, netamente material. Eso es lo material. Entonces vean cómo hace un contraste, ¿verdad? Aquí hay un contraste y dice efectivamente, mis hermanos, que el Dios eterno, el Dios inmutable, incambiable, pues es espíritu y Él no tiene que ver absolutamente nada, nada tiene que ver en su conocimiento con lo material. ¿Estamos de acuerdo aquí? Continúa diciendo el versículo 9, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Es decir, mis hermanos, lo material, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve lo material, mis hermanos? Nada más mientras estamos en esta tierra, lo material sirve para, mientras estamos aquí, ¿sí o no? Pero lo espiritual, mis hermanos, lo que no se ve, lo que es eterno, y Dios es espíritu y es eterno, amén. O sea, lo que es espiritual, eso es eterno, ¿verdad? Eso lo que no se ve es eterno, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Y Dios es espíritu y Él es eterno. Entonces, este versículo, mis hermanos, habla de la inmutabilidad de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿qué es inmutabilidad de Dios? Significa que Dios no cambia, mis hermanos, en ninguno de sus atributos divinos. Él no cambia en ninguna de sus características como lo que Él es, ¿sí? Porque Él es Dios, amén. Él no cambia sus promesas, ¿cuántos lo saben? Él no cambia sus mandamientos, Él no cambia sus estatutos, siguen siendo los mismos, ¿sí? Vaya por favor a Santiago, dejando un apartado ahí. Vaya a Santiago, capítulo 1, versículo 17, por favor. Santiago 1, verso 17. ¿Lo tiene? Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual ¿qué? No hay mudanza ni sombra de variación. Es decir, que Dios, mis hermanos, no es voluble, como usted comprenderá, ¿verdad? Dios no es voluble, ¿verdad? Dios no te dice que te ama hoy y luego mañana te ama menos, ¿verdad que no?
Dios no baja ni rebaja, mis hermanos, sus atributos, ni los aumenta. Él es, pues Él es el que es y punto, ¿cierto? Entonces, Dios, mis hermanos, es imposible que cambie. Él no cambia. Él es Dios incambiable, mis hermanos, en medio de estos tiempos tan cambiantes, ¿sí o no? En toda la historia de la humanidad, mis hermanos, cambian las cosas, cambian las filosofías, cambian las ideologías, cambian los pensamientos, cambian las estrategias, todo cambia, ¿sí o no? Todo cambia. Pero Dios, mis amados hermanos, Él no cambia. Él sigue siendo el mismo. ¿Cuántos dicen amén? Mire, Dios no aumenta su poder, tampoco lo disminuye, ¿sí? Cuando Dios manifiesta su poder, no lo desgasta. ¿Cuántos lo saben? No dice, no, ay, ¿sabes qué? Ahorita no voy a usar mi poder porque luego se me va a gastar. No. Él no envejece. Dios no envejece, mis hermanos. Tampoco rejuvenece. Él no se enferma, ¿sí? Como nosotros que algunos estamos enfermos. Él no se enferma tampoco del alemán. ¿Saben cuál es el alemán? El Alzheimer. No se enferma del alemán el Señor. No se le olvidan las cosas, ¿sí? Entonces Dios, mis hermanos, es inalterable en su santidad. Siempre ha sido un Dios santo. ¿Cuántos dicen amén? Él es insobornable en su justicia. Nadie le puede decir, ¿sabes qué? Aquí te voy a una mochada, Señor. Déjame pasar esta. No, Él es insobornable, mis hermanos, en su justicia y nadie lo puede comprar. ¿Sí o no? Y su amor, mis hermanos, no varía. Su amor no varía. Su amor es constante, constante. Ni aumenta ni disminuye. Su sabiduría, mis hermanos, no crece ni disminuye. Y nadie fue su consejero. Amén. Él no se enferma. Él es un Dios que nos sana a todos nosotros. ¿Sí o no? Él es el que nos sana, mis hermanos. Ahora, ¿creen en un Dios milagroso? Pero hay muchos que solo ven ese aspecto, mis hermanos, de un Dios como un Dios milagroso. Hay muchos que ven solamente ese aspecto, ¿sí? Es un Dios milagroso, sí, ciertamente, y hace muchos milagros y señales. ¿Cuántos lo creen? Pero eso, mis hermanos, en el aspecto del conocimiento de Dios es solamente una mínima parte de quién es Dios. Amén. Necesitamos entonces conocer a Dios en la dimensión que podamos más conocerlo. Amén. Ahora bien, si Dios no cambia, mis hermanos, ¿por qué hay expresiones en la Biblia de que Él se arrepintió o de que Él se cansó? ¿Por qué hay expresiones así si Él no cambia? Mire, vaya a Génesis, por favor. Vaya a Génesis capítulo 6, versículo 5. 6:5. Génesis 6:5. ¿Lo tiene? Dice Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y versículo 6, ¿qué dice? Y sé que se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. ¿Qué dice la escritura, mis hermanos? Que se qué, se arrepintió. ¿Se arrepintió Dios? Entonces, mis hermanos, si Él no es como nosotros, ¿por qué se arrepintió? ¿Por qué? Preguntará más de alguno, ¿no? ¿Por qué entonces, si Dios no es como nosotros, por qué Él se arrepintió? Mire, vaya a Génesis 2:2, por favor. Nada más denle para atrás unas cuantas páginas, vuelta. Génesis 2:2 dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. ¿Qué hizo Dios, mis hermanos? Reposó, ¿verdad? La pregunta es entonces, ¿se cansó Dios? ¿Usted qué dice? Mire, hay un término que se conoce como antropoformismos, ¿sí? Le repito, antropoformismos, ¿sí? Es decir, que esta es una palabra yuxtapuesta, mis hermanos,
que viene del griego antropo, que significa hombre, y también una palabra morfos, que significa forma o características y rasgos de hombre, ¿sí? Eso significa. Entonces, estas características, mis hermanos, y rasgos del hombre se usan en la Biblia muchas veces cuando se refieren a Dios, ¿sí? Por ejemplo, hay expresiones en la Biblia, mis hermanos, tales como Moisés habló con Dios cara a cara. ¿Sí he escuchado eso, no? Ok. Entonces, ¿significa entonces, mis hermanos, que Dios tiene cara como la nuestra? Porque dice que Moisés habló con Dios cara a cara, ¿sí? Ahora, ¿cómo es la nariz de Dios? ¿Cómo será? La nariz de Dios. ¿Qué significa que Moisés habló con Dios cara a cara, mis hermanos? ¿Significa que Dios tiene un rostro como el nuestro? ¿Usted qué dice? ¿No? Mire, Dios, mis hermanos, no es hombre. Entonces, ¿por qué la Biblia habla así, mis hermanos? ¿Por qué? Para que de alguna manera, mis hermanos, nosotros podamos entender, ¿sí?, algunos conceptos y podamos conocer más a Dios. Entonces son antropoformismos que se aplican a Dios para tratar de entender, mis hermanos, la palabra, ¿sí? Y mire, nosotros, mis hermanos, somos espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Pero este cuerpo, tóquese, este cuerpo que ve usted y que usted siente, ¿verdad?, que usted tiene, ese cuerpo, simplemente es como el equipo que Dios proveyó para que el espíritu viviera dentro de él, ¿sí? Y se expresa, y para que se expresara el espíritu en este mundo. El cuerpo es para eso, para expresarnos y para que el espíritu pueda vivir en este cuerpo. Amén. En expresarse en este mundo natural. Entonces Dios, mis hermanos, que es espíritu, oye. Dios sí oye, ¿sí? Pero ¿tiene oídos como los nuestros? No. Ve, pero ¿tendrá ojos como los nuestros? No, ¿verdad que no? Entonces, ¿de qué color serán los ojos de Dios? ¿No? Algunos lo pintan en algunos cuadros. ¿Tendrá las pestañas rizadas o lacias el Señor? ¿Cómo tendrá las pestañas? ¿Sí? Mire, hermanos, tenemos que entender que Dios no es como nosotros, ¿sí? Eso lo tenemos que entender, que Dios no es como nosotros. Y cuando las escrituras dicen, mis hermanos, que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, no significa que Dios es como nosotros nos vemos humanamente en nuestro cuerpo. No significa esto, ¿sí? Significa que fuimos hechos al carácter de Dios. Nosotros, mis hermanos, tenemos la capacidad de amar porque Dios es amor, ¿sí o no? Miren, tenemos la capacidad de tener misericordia por otros porque Dios es misericordioso, ¿sí o no? Tenemos la capacidad de enojarnos también. ¿Cuántos se enojan aquí? Ora al Señor. Nah, pásale aquí para orar por usted. Nah. Tenemos la capacidad de enojarnos, sí, porque Dios tiene su enojo también, ¿sí o no? Claro. Entonces tenemos la capacidad de ser santos también. Ahora que tenemos, bueno, la nueva naturaleza, tenemos esa capacidad de ser santos, ¿sí? Que ahora que somos nuevos en Cristo. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Y esta, mis hermanos, es imagen y semejanza. Cuando dice que Dios nos creó a su imagen y semejanza, estamos hablando de esto. No es de que físicamente nos parecemos en algún aspecto, ¿no? Génesis 6:6, por favor. Fíjese, Génesis 6:6 dice que Dios se arrepintió, ¿verdad? Eso es lo que dice Génesis 6:6. Entonces, para aclarar un poco, mis hermanos, este punto, vamos a estudiar un poco esta palabra, se arrepintió. Dios se arrepintió. La pregunta que le quiero hacer es, ¿Dios se arrepiente como se arrepiente el hombre? No, entonces vamos a ver que no es así. Esta palabra, mis hermanos, se arrepintió, viene del hebreo nakham, que significa respirar fuerte, pero un respiro como de lamentación, ¿sí? Eso significa esta palabra de arrepentirse, de arrepintió. Entonces dice que le dolió en su corazón y es un respiro así como de lamento,
lo que está hablando aquí Génesis 6:6. Un respiro como de lamento, de que el hombre prefirió seguir la maldad. ¿Sí? Así como que, no puede ser. ¿Sí? ¿Sí me explico? Entonces Dios no nos creó ni nos diseñó, mis hermanos, para la maldad. ¿Cuántos lo saben? Dios no nos creó para la maldad, ni nos diseñó para la maldad, pero el hombre escogió la maldad. Y le pongo un ejemplo. Es como un hombre que cuando se casa dice, yo quiero tener un hijo, ¿sí? Y bueno, un día su esposa concibe, le da un hijo a este varón, y todo el deseo del corazón de ese papá es que su hijo esté bien. ¿Cuántos desean que sus hijos estén bien? Siempre en el corazón de los padres deseamos que nuestros hijos estén bien, ¿sí o no? Deseamos lo mejor para nuestro hijo. Entonces este papá desea lo mejor para su hijo y le da todo lo que puede ofrecerle, ¿sí? Pero un día el hijo decide probar, pues, algún vicio, el alcohol, la droga, y se queda envuelto en ese vicio. Ahora la pregunta, ¿cómo reacciona un papá ante tal situación? ¿Cómo? Se lamenta, ¿cierto? Es lamento. Entonces le duele en su corazón que su hijo haya escogido seguir el camino del vicio, ¿sí o no? ¿Sí? El camino de la destrucción. Y en ese sentido, mis hermanos, es que Dios se arrepintió. ¿Lo entiende? Es decir, que Dios se lamentó, se lamentó. Primera de Samuel 15, mis hermanos, nos lo dice más claro. Primera de Samuel 15:29, por favor. Primera de Samuel 15:29. ¿Lo tiene? Dice, además, el que es la gloria de Israel no mentirá. Dios, mis hermanos, no miente. ¿Cuántos dicen amén? Él es el Dios de verdad. No hay iniquidad en él. Amén. Una de las tantas cosas respecto a Dios, mis hermanos, es que nunca debemos de dudar de él. ¿Sabe una cosa de lo que más le molesta al Señor, mis hermanos? Es que dudemos de él. Porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sí o no? Porque Él jamás nos va a mentir, mis hermanos. Jamás nos va a mentir el Señor. Satanás sí nos miente porque Él es el padre de la mentira. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios siempre nos va a hablar, mis hermanos, con la verdad. ¿Sí? Y su palabra es la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, continuando con el versículo 29, dice, además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. ¿Cuántos dicen amén? Porque el arrepentimiento de Dios, mis hermanos, no es el mismo del hombre, no es igual al del hombre, ¿sí? El arrepentimiento de Dios, mis hermanos, es de dolor, que siente, es un dolor que siente cuando ve que nosotros preferimos el pecado, ¿sí? ¿Sí me estoy explicando, mis hermanos? Entonces, pero el arrepentimiento del hombre, mis hermanos, es el arrepentimiento por haber pecado. ¿Ven la diferencia? El arrepentimiento del hombre, le repito, es por haber pecado, y el arrepentimiento de Dios es un dolor que siente cuando nosotros preferimos el pecado. ¿Sí ve la diferencia ahí? Entonces, mis hermanos, Dios no se arrepiente porque Él no peca. Él es santo. Ahora, cuando dice que Dios descansó el séptimo día, la palabra descanso, esa palabra descanso, viene del hebreo Shabbat, una palabra muy conocida por muchos, ¿no? El Shabbat, ¿sí? Que se traduce sábado para nosotros y significa literalmente reposar. Eso significa Shabbat, reposar. Significa dejar de hacer algo. Significa parar, significa detenerse esta palabra, ¿sí? Entonces Génesis 2:2 dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó, el día séptimo de toda la obra que hizo. Estas palabras, mis hermanos, se aplican a Dios en el sentido de que terminó su obra, no porque Dios se canse, ¿sí? Sino que Él terminó su obra en 6 días. Amén. Sin embargo, Dios hizo el día de descanso
por causa nuestra, mis hermanos, porque nosotros los humanos sí nos cansamos, ¿sí o no? ¿Cuántos vienen cansados hoy? Varios, ¿no? No se me duerma. Entonces nosotros, mis hermanos, necesitamos reposar, necesitamos descansar, necesitamos parar de tanto afán, ¿sí o no? Necesitamos recobrar las fuerzas, mis hermanos, pero Dios no necesita eso. ¿Cuántos dicen amén? Así que estos términos, mis hermanos, son antropomorfismos que se usan en la Biblia, ¿sí? Pregunta: ¿Dios necesita descansar? No. Imagínense que todos aquí al mismo tiempo, cada uno hacemos una oración, que a veces lo hacemos, ¿no? Cuando nos juntamos los jueves, nos ponemos a reunirnos, algunos oramos, otros apoyamos mientras el otro está orando, pero de repente alguien puede estar orando a la par con la persona que está orando en voz baja, en silencio, en su mente. Pero imagínense que todos aquí al mismo tiempo, cada uno de nosotros estamos haciendo una oración. Imagínense eso. Entonces Dios las contesta todas las oraciones, ¿sí? La pregunta es: ¿se cansó Dios por haber contestado todas las oraciones? No. Lo que estoy tratando de mostrar, mis hermanos, es quién es Dios, ¿no? Es quién es Dios, cómo es Dios, ¿no? Eso es lo que trato de demostrarle a usted. Vaya por favor a Isaías 40:28. Isaías 40:28, por favor. ¿Hasta aquí alguna duda, mis hermanos? Isaías 40:28. ¿Lo tiene? Y comienza haciendo una pregunta, ¿verdad? ¿No has sabido? Y este verbo, mis hermanos, se traduce: ¿no has conocido? ¿No has entendido? ¿No has discernido? Eso se traduce, ¿verdad? ¿No has oído? Y aquí oír, mis hermanos, significa oír inteligentemente con atención. Eso significa: ¿no has oído inteligentemente con atención? Así que presten mucha atención, es lo que está diciendo el Señor, porque muchos no conocen a Dios como deberían de conocerlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no oyen con inteligencia, porque no escuchan las cosas con inteligencia. Entonces debemos de prestar atención a lo que el Señor nos dice. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué más dice el versículo 28? Dice: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová? Y esta palabra eterno, mis hermanos, significa que Él no tuvo principio ni fin. Dios existe en sí mismo. Amén. Dice: Dios es eterno, que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. Y esta palabra crear o creó viene del hebreo bara, que significa crear de la nada. Por lo tanto, mis hermanos, esta palabra solo se le aplica a Dios, ¿verdad? Porque solo Dios, mis hermanos, tiene la capacidad de crear de la nada. ¿Cuántos dicen amén? Y luego continúa diciendo, el versículo dice: no desfallece, significa que no se cansa, no flaquea, dice, ni se fatiga con cansancio, significa quedar exhausto, ¿verdad? Significa sudar por hacer esfuerzo, y como cansado que estás, pues te sientas, ¿verdad? Entonces, usted puede decir: a ver, pastor, ¿por qué dice la Biblia que Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo? Usted puede decir eso, ¿no? ¿Por qué? A ver, pues dígame, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Y por qué dice que tuvo sed y hambre Jesús? ¿Por qué? Es válido hacer esas preguntas, ¿sí o no? Pero la respuesta, mis hermanos, sencilla es: porque Dios se encarnó y tomó forma humana. ¿Sí lo está entendiendo? Entonces, la forma humana, mis hermanos, está sujeta ¿a qué? Al cansancio, ¿sí? Al hambre, a la sed, al sueño, al frío, ¿sí o no? Porque también Jesús se dormía, no en la predicación, se dormía porque le daba sueño, ¿no? Entonces la Biblia, mis hermanos, dice que no se dormirá
al que guarda a Israel. ¿Sí dice eso? Porque Dios, mis hermanos, no duerme. Él no duerme. Ahora, la pregunta es, ¿Cristo era Dios? Sí, por supuesto que era Dios. Entonces, ¿por qué se cansaba? ¿Por qué? Te repito, porque era hombre también. Y Él vino a identificarse, Jesús vino a identificarse con nosotros, ¿sí? Dice que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén. Filipenses 2:5, por favor. Filipenses 2:5. ¿Tiene frío, hermano? ¿No quiere que le prendamos al heater? Así. O así. Filipenses 2:5, ¿lo tiene? Dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús, mis hermanos, lloró, ¿sí o no? Jesús se cansó. Jesús se durmió en la barca. Y los discípulos, cuando Jesús se durmió en la barca, ¿qué hicieron? Se espantaron, gritaron, ¿verdad? Sálvanos, Señor, despierta porque perecemos, ¿sí? Y continúa diciendo el versículo 28 de Isaías 40. Regrésese, por favor. Isaías 40, versículo 28. Continúa diciendo donde nos quedamos, dice, y su entendimiento no hay quien lo alcance. ¿Quién se va a igualar para obtener, mis hermanos, la omnisciencia de Dios y el conocimiento que Dios tiene de las cosas? ¿Quién? ¿Quién se puede igualar? Nadie, mis hermanos. Entonces, cuando Él nos conoció, ¿verdad? Desde antes de la fundación del mundo, pues Él ya sabía cuál era nuestro fin, ¿no? Lo que íbamos a hacer. Él nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Ahora, ¿quién va a llegar a todo el entendimiento? ¿Quién? ¿Quién va a llegar a todo el entendimiento? Su entendimiento no hay quien lo alcance, mis hermanos. Bien, nosotros si queremos, esa serie es conociendo a Dios. Pero ¿sabe qué? Ni terminando esta serie vamos a terminar de conocer al Señor, ¿verdad? No nos va a alcanzar una eternidad para conocerle. Sí, porque, imagínense, pero hay que conocerle más cada día, ¿sí o no? Conocerle cada día más. Entonces, este Dios, mis hermanos, incansable, es el que da fuerza al que se cansa. ¿Sí? ¿Cuántos vienen cansados hoy? Él es el que da fuerza al cansado. ¿Sí? ¿Quién se cansa? A ver, diga, yo me canso. Versículo 29 dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Y Jesús dijo, ¿qué fue lo que dijo Jesús? Vengan a mí todos los que están cargados y cansados. ¿Cansados de qué? ¿Cansados de qué, mis hermanos? Hay muchas cosas que nos cansan, ¿sí o no? Ya por naturaleza. Muchas cosas nos cansan. Como por ejemplo el trabajo, ¿sí o no? El estar todo el día en el trabajo, bajo el sol, algunos a lo mejor cargando cosas, ¿no? ¿Qué sé yo? O bajo la lluvia. Pues uno se cansa del trabajo, ¿sí o no? Pero hay otras cosas que nosotros no podemos hacer. Por ejemplo, hay algunas esposas que se cansan de tratar de cambiar a su marido. Ya me cansé de este hombre que no cambia, ¿sí o no? Estoy cansada, ¿no? O el marido viceversa, ya me cansé de esta mujer que no hace caso, no se somete, ¿no? Y hace su su galardena voluntad, ¿no? ¿Sí? Entonces, se cansa uno de otras situaciones, ¿no? No solamente físicamente, ¿sí? Entonces, ¿qué fuerzas necesita para soportar, por ejemplo, al gorila de su marido? ¿Qué fuerzas necesita, mis hermanos? ¿No?
Esas son las fuerzas que Dios dará a usted que se cansa, ¿sí? Porque Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas, ¿sí o no? Ahora, ¿se ha quedado sin fuerzas a veces? Yo sí me he quedado sin fuerzas, ¿sí? No solamente físicas, ¿sí? Pero nos quedamos sin fuerzas, ¿sí o no? Pablo decía, él que oraba a Dios para que le quitara ese aguijón de Satanás que le había puesto ahí. Es lo que Pablo oraba. Pero ¿qué le dijo Dios? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en qué? En la debilidad. Así es, en la debilidad. Y esta palabra, mis hermanos, debilidad, significa sin fuerzas. ¿Sí o no? Sin fuerzas. Como cuando uno cae enfermo. Y cuando uno cae enfermo, ay, no tiene ganas de nada, ¿no? Ni de levantarse de la cama. Quiere estar uno abrigado, arropado, ¿verdad? Que la esposa le haga piojito. Un caldito de pollo, por favor. Un caldo de gallina, dicen algunos. ¿Verdad? Bien calientito. Un té. ¿Verdad? Yo a veces le digo a mi esposa, mi amor, quiero té, quiero té, quiero té, quiero té. ¿Verdad? Y ya me hace mi té. Entonces, esta palabra debilidad, le decía, significa sin fuerzas, ¿sí? Como cuando uno cae enfermo. Ahora, Pablo entendió esto y dijo, ya entiendo, dijo Pablo, ¿verdad? Ya entiendo. Cuando ya gasté mis fuerzas en querer hacer las cosas que yo no tengo el poder para hacerlas, ¿sí? Entonces es cuando opera la fe y es cuando Dios obra y te da las fuerzas que tú no tienes. Y es cuando el poder de Dios se perfecciona en tu debilidad. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, hermanos, deja de luchar en tus fuerzas. Ya deja de luchar en tus fuerzas, hermano. ¿Sí? Deja que Dios sea el que haga las cosas y vas a ver, de verdad te lo digo, qué descanso. Vas a descansar. Deja que Dios haga las cosas y tú vas a descansar. Tenemos que aprender a descansar en el Señor. Amén. No es en tus fuerzas, no es con la espada, no es con el espíritu, es con el poder del espíritu. ¿Sí? No es con la espada ni con ejército, perdón, es con su Santo Espíritu. Amén. Entonces, Dios, mis hermanos, en el libro de los Hebreos, hablaba que el pueblo de aquel tiempo no entró en su reposo. ¿Y qué era su reposo, mis hermanos? Dejar que todo lo imposible para el hombre lo hiciera Dios. Eso es entrar en su reposo. Lo que es imposible para nosotros como hombres, dejar que Dios lo haga. Eso es entrar en su reposo. Porque lo posible de trabajar y de hacer ciertas cosas, mis hermanos, por nosotros, o sea, nosotros somos los que debemos de hacerlas, ¿sí o no? Trabajar y algunas otras cosas, ¿sí o no? El alimento natural no cae del cielo, por ejemplo, ¿sí? Tenemos que preparar la comida. ¿Cuántas dicen amén, mujeres? Se tiene que preparar la comida, ¿no? Y a veces no quieren y dicen, no, mejor ve al Panda Express y compra algo. Entonces Dios no se fatiga. Él da esfuerzo al cansado, mis hermanos. Y como Él es infatigable, Él da fuerza y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? Y vea el versículo 30 de Isaías 40. Versículo 30 de Isaías 40. Dice, los muchachos, a ver muchachos, ¿cuántos son aquí? Aunque sea por fe. Los muchachos se fatigan y se cansan, ¿sí o no? Pues no que muy Superman, pues, hermano. No que muy fuerte, no que tú las puedes todas, pues. Aquí dice que los muchachos se fatigan y se cansan, ¿sí o no? Los jóvenes, a ver jóvenes, flaquean y se caen. Los jóvenes. Hay algunos que están flaquitos, ¿verdad? Que flaquean y se caen. ¿Ah, hijo? Ve el verso que sigue, el 31. Pero
Dice, pero, y aquí está el contraste, mis hermanos, de que Dios no es como nosotros, ¿sí? Aquí está el contraste. Dice, pero los que esperan a Jehová, es decir, los que esperan a que Dios sea el que haga lo imposible, los que esperan que Dios cambie al marido, los que esperan que Dios cambie al hijo, los que esperan que Dios cambie a la esposa, los que esperan que Dios cambie al papá, ¿verdad? Los que esperan a que Dios le dé fortaleza para resistir las pruebas, los que esperan a Jehová, mis hermanos, a que Dios obre en su omnipotencia, a los que conocen que Dios, mis hermanos, todo lo puede, los que conocen al Dios soberano, los que esperan a que Él obre, entonces dice el versículo 31, tendrán nuevas fuerzas. Eso es obvio, ¿no? Claro que sí. Levantarán alas como las águilas. Y otra vez, ¿verdad? Esta es una expresión retórica, mis hermanos, porque ¿quién de ustedes ha volado como el águila? ¿No? No, ni cuando cantamos, los que esperan en el Señor, nuevas fuerzas, y todos así, ¿no? Hermanos, crean lo que dice la palabra, ¿no? Y como el águila levanta, y nadie le hace así, todos así. Vamos a levantar, aunque no huele, mi hermano, pero usted inténtelo, ¿no? Aliétele, por fe, hermano, ¿no? Entonces levantarán alas como las águilas, ¿sí? Y esta es una expresión, como le decía, retórica, ¿sí? Este es un símil también. Dice, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces, mis hermanos, veamos cómo este lenguaje nos está poniendo en nuestro lugar. ¿Lo está viendo? Este lenguaje nos pone en nuestro lugar. Ustedes se cansan, ustedes se fatigan, tienen sed, no lo pueden todo, no pueden confiar en sí mismos. Por eso, mis hermanos, ¿verdad? Por eso la Biblia dice, maldito, pobre del hombre que confía en el hombre. ¿Sí? Y aquí está haciendo una plena distinción, mis hermanos, de que Dios no es como nosotros. ¿Sí? Nosotros cambiamos a cada rato. Nosotros a veces hacemos promesas y no cumplimos. ¿Sí o no? Somos volubles. A veces arriba, a veces abajo. Somos de doble ánimo. ¿Sí o no? Otro ejemplo, mis hermanos. Dios es inmutable en su amor, ¿sí o no? Él no cambia en su amor, es inmutable. Significa entonces que Dios no cambia en su amor. Y dice Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo. Y ese amor, mis hermanos, es inalterable. Siempre es el mismo amor. Ni disminuye ni crece. ¿Sí? En Isaías 47, vea lo que dice, por favor, en Isaías 47, ahí está usted, ¿no? Isaías 47. ¿Lo tiene? Dice, la hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente, como hierba es el pueblo. ¿Qué somos, mis hermanos? Somos hierba, hierba. ¿Sí? Somos hierba, mis hermanos. Eres cualquier hierbita del campo. ¿Sí? Que nomás sale el sol de verano, te secas. Ya, quedaste, ¿no? Versículo 8 dice, sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Y ve aquí, mis hermanos, vea, aquí hay una inmutabilidad de su amor, ¿sí? En un momento, ¿verdad? En un momento vamos a compartir un poco más de esto, pero deje una señal aquí en Isaías, por favor, y vamos a Jeremías 31:3. Jeremías 31:3. Vea lo que dice, ¿no? Que en la inmutabilidad de Dios, el amor no cambia. Su palabra no cambia y Él ha dicho que nos ama, ¿cierto?
Vea Jeremías 31:3, ¿lo tiene? Dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Entonces, mis hermanos, está diciendo, o está más bien haciendo una distinción, ¿verdad? Está haciendo una distinción de que Dios no es como nosotros, ¿sí? Nosotros nos cansamos, nosotros somos volubles, somos cambiantes, somos como el clima. Ahorita llueve, hace frío y al rato hace calor. Y Dios no es así, mis hermanos, ¿sí? Él no es así. En Dios hay una estabilidad en su carácter y en su ser. Entonces Él nos ama con amor eterno. Y no dude, mis hermanos, del amor de Dios. ¿Qué quiero decirle con eso también? Mire, hay veces tenemos que aprender a conocer a Dios, cómo habla, cómo piensa. Porque a veces pueden venir alguien y engañarnos de decirnos alguna palabra que podemos irnos con la finta de que de veras Dios dijo. Hay mucha gente que dice, Dios dice así. Pero a veces Dios no dice. Tenemos que aprender a conocer cómo Dios habla, cómo Dios se expresa. Dios no se expresa como nosotros, porque Él no es hombre, ¿sí? Tenemos que aprender a conocerlo. Amén. Entonces, cuando una pareja se casa, por ejemplo, estamos hablando del amor eterno, ¿no? Del amor eterno de Dios. Entonces una pareja se casa, se juran amor eterno, y ahí está el mariachi tocando el amor eterno, ¿verdad? Amor eterno, ¿no? Están allí en una esquina el mariachi cantando amor eterno, y a los meses, los novios que se juraban amor eterno, ¿verdad? A los meses ya se están divorciando. ¿Por qué? ¿Por qué, mis hermanos? Porque así somos, ¿sí o no? Somos muy cambiantes, somos muy volubles, somos muy inestables, pero Dios no es así, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a tratar a un Dios incambiable, al Dios inmutable? ¿Cómo lo vamos a tratar nosotros de tú a tú? ¿Cómo? No podemos, mis hermanos, no debemos de tratar a nuestro Dios de tú a tú, a ponernos de igual a igual. ¿Sí me explico? ¿Sí? Y algunos le ordenan que haga las cosas a las 3. 1, 2 y 3, ahora. Se igualan a Él, mis hermanos. Es más, le quieren ordenar a Dios. No le suplican, le ordenan. ¿Sí? Algunos dicen, no aceptaremos a un no como respuesta. Y todas estas personas que se expresan de esa manera, mis hermanos, es porque no conocen a Dios. No saben quién es Dios. Por eso se expresan así, porque no conocen a Dios. ¿Sí? Entonces, Dios, mis hermanos, Él es el que ordena. ¿Cuántos dicen amén? Él es el que ordena. Él es el que pone las reglas. Él es el Dios, mis hermanos. Nosotros somos solamente finitos, ¿sí? Somos muy cambiantes. Tenemos un principio y tenemos un fin, pero Dios no. Entonces su palabra, que es inalterable, que es inmutable, volvamos a Isaías 40 otra vez, ahí donde le dije que nos íbamos a quedar, ¿verdad? Entonces nos asegura, mis hermanos, que su amor es eterno. No solo nos asegura que su amor es eterno, sino que también sus promesas que Él nos hizo se van a cumplir. Amén. Vea, ahí está en Isaías, ahí déjelo. Pero Jesús dijo algo muy importante. Jesús dijo que es necesario, dijo, que yo me vaya y me voy a ir y voy a preparar un lugar para vosotros, pero regresaré y vendré por ustedes otra vez para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y escuche, escuche, lo aseguró, Él lo aseguró, ¿verdad? Y esa es su palabra, ¿sí? Lo aseguró. Esa es su palabra, es lo inmutable, mis hermanos, de su palabra. Él lo aseguró y así va a ser, ¿verdad? Entonces Jesús me asegura, mis hermanos, su promesa, ¿sí o no? ¿Sí? Y ahí ya vemos cómo su amor inmutable se manifiesta. Hay algunos que viven como si el Señor nunca fuera a venir, mis hermanos. Algunos viven como si el Señor no va a regresar, pero Él va a regresar, mis hermanos. Ahora sí, veamos Isaías 48. Dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro
permanece para siempre. Y esta palabra permanece para siempre, mis hermanos, esta frase es eternidad, ¿sí o no? Significa perpetuamente. Es decir, lo que Dios dijo acerca de su santidad, siempre va a ser, siempre será, ¿sí? Sus caminos antiguos serán presentes, ¿sí? Sus caminos antiguos serán presentes, nunca los va a cambiar. El camino por el camino por el que caminó Enoc, mis hermanos, y Dios se lo llevó, son los mismos caminos que hoy Dios quiere que caminemos, ¿sí? No han cambiado, mis hermanos. Los caminos de Dios son incambiables, siguen siendo los mismos, ¿sí? Jesús dijo en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán. ¿Por qué pasarán, mis hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué pasarán? Los cielos y la tierra pasarán. ¿Por qué? Porque se envejecen, ¿sí o no? Se envejecen. Pero Él no se envejece, mis hermanos. Su palabra tampoco envejece. No se empolva su palabra. No se oxida su palabra. Y en su palabra, que es eterna, en su autoridad mostrada, en su palabra, es su, o la palabra de Dios es su autoridad mostrada en lo que Él dijo y está escrito en este libro, ¿sí? Pero dice, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y esto, mis hermanos, asevera, esto asegura que Él es Dios. Y esta frase significa que su palabra siempre es eterna, ¿sí? Conteste alguien un teléfono por ahí. Si es el diablo, dígale que no estoy. Entonces, mis hermanos, si su palabra es eterna, Él nunca la va a cambiar. ¿Estamos de acuerdo? Siempre será la misma, mis hermanos. Aunque hay algunos que se pasan de vivos, que la han querido cambiar su palabra, ¿sí? El evangelio es uno solo, mis hermanos, y es el evangelio de la gracia. Y esta gracia, mis hermanos, no debe de llevarnos al libertinaje, ya que ese sería otro evangelio, el evangelio del libertinaje, ¿sí? Tiene que haber entonces un equilibrio, mis hermanos. Vaya a Gálatas 1:6, por favor. Gálatas 1:6. Gálatas 1:6, ¿lo tiene? Dice, estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea que anatema, es decir, que está bajo maldición, mis hermanos, eso significa. Y esto me asegura entonces, mis hermanos, que la palabra de Dios es inmutable, es invariable, es incambiable. La palabra de Dios es hoy, mañana y siempre, ¿sí? Entonces Dios dice, mis hermanos, que el que se muere sin arrepentimiento, habiendo rechazado a Dios, se va al infierno. Eso dice Dios, ¿sí o no? Eso dice su palabra. Pero si sale el apóstol Armando Negocios de la Cruz, ¿verdad?, y dice que él puede sacar del infierno a los que se fueron sin Cristo, porque hay algunos que dicen que él puede. Dile, mira, deja aquí tu ofrenda y yo voy a orar por tu familiar para que salga del infierno. En serio, ¿eh? ¿Han escuchado eso o no? Entonces llega Armando Negocios de la Cruz, ¿verdad? Y te dice que él puede sacar del infierno a tu familiar, ¿verdad? O al que se fue sin Cristo, al familiar, a tu abuelito, a tu abuelita, ¿verdad? Porque él tiene fe y el que tiene fe, todo le es posible. Ahí está, hermanos, para los que les dejé la tarea el jueves.
Al que tiene fe todo le es posible, ¿no? Entonces, eso dicen ellos. Ahora, la pregunta es, ¿le vas a creer que el que tiene fe todo le es posible? ¿Y por qué algunos sí creen? ¿Por qué? ¿Por qué, mis hermanos? Porque no conocen a Dios. Exactamente, porque no conocen a Dios. Mire, versículo 9, por favor, de Gálatas 1. Gálatas 1:9. Dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Mire, todo aquel que le pida una cantidad a cambio de un milagro, ¿sí? Yo creo que todavía se hacen esas maratónicas, ¿no? No estoy seguro, la verdad, ya tengo años que no veo ese canal de televisión, enlace. No quise decir el nombre, pero lo dije. Y hacen unas maratónicas donde, hey, mande su dinero, mande. Y la gente manda y manda y manda y manda. Híjole, qué tremendo, ¿no? O sea, están vendiendo los milagros, mis hermanos, hasta la fecha. La gente sigue sin conocer a Dios, ¿verdad? Entonces todo aquel, mis hermanos, que le pide una cantidad a cambio de un milagro, ese, mis hermanos, es un evangelio pervertido, ¿sí? Ese no es el evangelio de la Biblia, mis hermanos. La Biblia jamás te pide dinero a cambio de un milagro, ¿sí o no? Jamás te va a pedir dinero. ¿Suceden milagros, sí o no? Sí, pero no es el evangelio de la Biblia. El evangelio de la Biblia no es los milagros, ¿sí? Es la salvación. Entonces, la palabra de Dios dice que esta gente que predica diferente evangelio está bajo maldición. Eso dice la palabra de Dios. Por eso, mis hermanos, por más bonito que te suene un mensaje, por más emocionante y que digas, ay, quiero llorar, si está torcido, por eso tenemos que conocer la Biblia, mis hermanos, y al Dios de la Biblia, ¿sí o no? Por eso, mis hermanos, yo me quedo en lo particular con la palabra inmutable de Dios, con el evangelio viejo, mis hermanos, con este libro. ¿Cuántos dicen amén? Aquí está, mis hermanos. Vayamos a Números 14:18. Números 14:18. ¿Lo tiene? Números 14:18 dice, Jehová, el eterno, el gran yo soy, ¿verdad? Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia. ¿Cuántos dan gracias a Dios por ser así? ¿Sí? No es como nosotros, ¿verdad? Que explotamos a la primera, ¿sí o no? Él es un Dios paciente, mis hermanos. Él es grande en misericordia. Se apiada, mis hermanos, de nuestras debilidades, de nuestros errores, y Él extiende su misericordia porque Él es grande, mis hermanos. Amén. Porque sus misericordias son nuevas cada mañana, ¿sí o no? O cada año, o cada mes. Sus misericordias son nuevas cada mañana, cada día, ¿sí? Continúa diciendo el versículo 18, que perdona la iniquidad y la rebelión. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por esto? Porque Él perdona la iniquidad y la rebelión. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es decir, que Él borra nuestros pecados. Amén. Continúa diciendo que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo, es decir, por ninguna razón, tendrá por inocente al culpable. ¿Ya lo vio? No hay ninguna concesión, mis hermanos. Es decir, sus promesas de amor incondicional que Él hace hacia nosotros no invalidan sus promesas de juicio. Y no significa que su misericordia no llegue a un límite con nuestra rebelión. Si nosotros somos rebeldes, o sea, su misericordia tiene un límite, su paciencia tiene un límite, ¿sí? ¿Por qué entonces Dios al que ama? Esa es una promesa también, ¿no? Dios es imparcial, mis hermanos. No se deja apantallar por la inteligencia de nadie, ni favorece a uno o desfavorece al otro, ¿sí? Así es Dios. Nada de que es que yo soy el chiqueado del Señor.
o la chiqueada del Señor. Aquí el Señor no tiene chiqueados, mis hermanos. ¿Sí? Dios es el Dios de amor. ¿Sí? Dios es un Dios de amor y también es un Dios justo. Amén. Entonces Dios, mis hermanos, es como el sol. El sol brilla con toda su luz y su calor. El calor a la nieve, ¿qué la hace? La derrite. Y el calor al barro, ¿qué le hace? ¿Eh? Lo endurece, ¿verdad? Lo endurece. Pero es el mismo calor, es el mismo sol, ¿sí o no? Entonces son dos resultados que el sol hace con su calor. Derrite o endurece. Y así es Dios, mis hermanos. Así es Dios. Él va a obrar como Él es. No va a cambiar según nosotros nos comportemos. ¿Estamos de acuerdo aquí? Ya para concluir, mis hermanos, quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo está operando Dios contigo en estos momentos? ¿Cómo está operando Dios contigo? ¿De qué manera Dios está operando? Algunos dicen, no, pues no sé. Pues te hace falta conocerlo. Te hace falta conocerlo. ¿Sí? Ahora, ¿qué está tratando Dios contigo? Sería otra pregunta. ¿Qué está Dios tratando contigo? ¿Sientes su brazo de amor? Si tú sientes su brazo de amor, disfrútalo. Disfrútalo. ¿Te inundó la misericordia de Dios? Sumérgete. Nada en ella, en la misericordia de Dios. ¿Te está dando tus buenos azotes? Pues sóbate. ¿Sí? Ahora, ¿cómo está operando Dios ahorita en ti, mis hermanos? ¿Cómo está operando Dios ahorita en ti? ¿Conforme a qué? Conforme a lo que necesitas que Él se manifieste. ¿Sí? Conforme necesitas que Él se manifieste. El problema es que no lo conocemos, mis hermanos, cuando está obrando en justicia, cuando su paciencia ya llegó a un límite, cuando te está amando, cuando te está consolando, ¿verdad? No lo conocemos. Y eso es lo que nosotros queremos aprender, mis hermanos, a conocerlo cuando Él nos consuela, cuando Él nos abraza, pero también cuando su paciencia, su justicia ya llegó a un límite. ¿Sí? Y este conocimiento de la inmutabilidad de Dios, mis hermanos, el Dios que no cambia, nos trae una seguridad a nuestra vida. ¿Sí? Tanto que la gente te va a ver y van a querer lo que tú tienes. Oye, yo te veo tranquilo. Estás viendo la crisis que estamos pasando y te veo con una paz. ¿Qué tienes? A ver, pásamelo. ¿Cómo le haces? Y ahí tú le aprovechas y le dices, es que yo tengo un Dios. ¿Sí o no? El conocimiento de Dios, mis hermanos, va a infundir temor de Dios en nosotros. El conocerle a Él nos va a infundir temor, no miedo, temor, reverencia, conocerle más a Él. El desconocer esto, mis hermanos, nos hace escondernos de todos menos de Dios. ¿Sí? El conocer todo esto nos hace escondernos de todos menos de Dios. Y es cuando cometemos muchos errores a veces. ¿Sí? Entonces, sobre todo, mis hermanos, el conocimiento de Dios nos trae un compromiso. Por eso muchos no quieren conocer a Dios o dicen que no existe Dios. Pero conocer a Dios nos trae un compromiso, mis hermanos, con Él. No podemos estar jugando con Dios. ¿Sí? Por lo tanto, Él nos demanda un compromiso porque Él hizo, mis hermanos, un compromiso. ¿Sí? Debemos de tratar de ser fieles. Jesucristo, mis hermanos, como dice la Escritura en Hebreos, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. No se deje llevar, mis hermanos, por doctrinas extrañas que tienen que ver con un Dios que no es el Dios de la Biblia. Por eso esta serie, mis hermanos, se llama Conociendo a Dios. ¿Sí? ¿Cuántos quieren conocer a Dios? Póngase de pie, mis hermanos. Vamos a hacer una oración bien dirigida a nuestro Dios. Vamos a levantar nuestras manos y vamos también a aprovechar para estirarnos, ¿verdad? Para
desentumirnos del frío. Entonces, debemos entender, mis hermanos, que Dios no cambia. Amén. Dios no va a cambiar sus preceptos. Dios no va a cambiar sus mandamientos. Él no va a ser menos justo con unos y muy estricto con otros. Él es equilibrado, mis hermanos. El problema es que vemos por la experiencia de otros lo que nos está pasando a nosotros, y eso es un error. Debemos, mis hermanos, ver a Dios de manera personal. Solo tú y Él y nada más. No ver la experiencia de alguien más. Eso es entre tú y Dios. Y yo puedo decir que Dios es amor, pero si nunca experimento su amor, cuando Él me lo quiere demostrar y quiere que lo conozca ahí, entonces no conozco al Dios del amor. Vamos a orar, mis hermanos. Cierre sus ojos. Así con tus manos levantadas, dile al Señor: Señor, te quiero conocer. Quiero decirte que te reveles a mí, Señor. Dame sabiduría, discernimiento para conocerte, para saber cómo es que tú estás obrando conmigo. Si es en tu santidad, si es en tu justicia, si es en tu bondad, pero también en tu inflexibilidad en cuanto a tu palabra, que es incambiable. Enséñanos, Señor. Queremos conocerte cada día más, Señor. Gracias porque este conocimiento está en tu palabra, Señor. Está en la Biblia. Y es ahí donde podemos nosotros conocerte a ti, porque Jesucristo vino a revelarnos al Padre. Y si nosotros conocemos a Cristo, conocemos al Padre. Gracias, Señor, porque eres el mismo de ayer, de hoy y por siempre, y nunca cambias. Tú nunca cambias. No vas a cambiar tú, Señor, tus decretos. No vas a cambiar, Señor, tus juicios. No vas a cambiar tus mandamientos. Tú nunca cambiarás, Señor. Nunca cambiarán tu justicia, tu amor, tu perdón. Jamás cambian, porque tú eres el mismo de ayer, hoy y por siempre. Aquí estamos, Señor. Queremos bendecirte, al Dios inmutable, al Dios incambiable, al que no cambia. Nosotros sí, Señor, pero queremos pedirte perdón, Señor, por nuestro desánimo, por ser hombres inconstantes, hombres de doble ánimo. Pero queremos ser como tu Hijo Jesucristo, de una sola pieza. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, y te bendecimos y te damos gracias. Amén y amén. Que el Señor le bendiga, mis hermanos. Gracias por haber venido. Despídense unos a otros.